Hola jóvenes, vamos a continuar con la clase de metodología de la programación. El siguiente tema que vamos a ver a continuación se llama operaciones aritméticas. Las operaciones aritméticas, así como las hemos usado en matemáticas, en programación tienen algunas de estas su forma de escribirse. Una que cambia bastante, podríamos decir que es la potencia de un número. Nosotros cuando vamos a elevar, por ejemplo, 2 a la 2 o 2 a la 3, casi siempre lo escribimos de esta manera. En el caso de programación, la potencia de un número vamos a escribirlo de esta forma, donde A es el valor de la base y B el exponente. Entonces, esto que tenemos aquí nosotros lo vamos a conocer como potencia. Un ejemplo entonces es potencia de 4 y 3. Esto quiere decir realmente que es 4 elevado a la 3 y el resultado es 64. Entonces, esta es la forma en la que nosotros lo vamos a escribir en el lenguaje de programación que estamos utilizando cuando empecemos a ver lo que es el pseudocódigo. Otra operación que vamos a estar usando es el producto o la multiplicación. La vamos a anotar con un asterisco, ¿verdad? No como una X como lo hemos hecho normalmente en matemática. Entonces, un ejemplo de esto es 2 por 3. Mire, el resultado sería 6 en este caso. Para el caso de la división, tenemos, mire, estos tres tipos. El primero es una división real, que es la que nosotros hacemos normalmente en una calculadora. La división real entonces se va a escribir con una pleca, así como la encontramos en el teclado. Y aquí tenemos un ejemplo: 15 entre 4. Mire, debería de ser un número decimal, ¿verdad? En este caso 3.75. La suma y la resta son exactamente igual a como la usa usted en una calculadora. 1 más 5, 2 menos 3, mire, los resultados son de la misma manera. Algo que podríamos decir que es nuevo es lo que nosotros llamamos el módulo o el mod. Eso es realmente el residuo de una división. Después haremos ejemplos de lo que es el módulo. Por ejemplo, si yo hago 15 mod 2, yo estoy dividiendo 15 entre 2 y lo que sobra de la división o el residuo, ese es el resultado del módulo, ¿verdad? Entonces, 15 entre 2 sería 7 y cuando yo haga la división me va a sobrar 1. Entonces, ese 1 que sobra es el que equivale al módulo. Por último, algo nuevo que tenemos que no es igual a esta división que está acá. Esta nosotros la conocemos como división entera. Tiene la particularidad de que no va a tomar en cuenta la parte decimal. Por ejemplo, yo hago 17 entre 3. Esto me va a quedar 5 puntos y una parte decimal. Entonces, lo que salga de la parte decimal, eso se va a quitar y solo se va a poner la parte entera. Esto va a aplicar para cualquier valor que yo utilice. Por ejemplo, yo podría tener una respuesta en una división x di y y el resultado podría ser, por ejemplo, 3.99 la división. Como es división entera, yo voy a eliminar esta parte. No voy a redondear, simplemente voy a poner el valor entero, ¿verdad? Al que corresponde. Bueno, esta es la primera parte que vamos a analizar. Vamos a hacer ejemplos de lo que son operaciones aritméticas. Bueno, antes que comencemos con lo que llamamos nosotros los ejemplos de las operaciones aritméticas, vamos a definir la jerarquía de las operaciones aritméticas. La jerarquía me dice qué voy a hacer yo primero, qué operaciones tengo que hacer. Bueno, es parecido a lo que nosotros hacemos en matemática. Primero, lo que usted debe hacer siempre es lo que esté dentro del paréntesis. Luego,
en las operaciones que nosotros vamos a trabajar seguiría el orden de la potencia. También más adelante veremos la raíz cuadrada, entonces también iría dentro de aquí porque al final sigue siendo una potencia. Luego, una vez que usted haya hecho las potencias que tenga en la operación, va a pasar a ser esta parte de aquí, que sería el producto, la división real, división entera y módulo. Por último, una vez que ya ha hecho todas estas operaciones, usted va a realizar las sumas y las restas. La pregunta que siempre surge es, ¿y qué pasa si yo tengo varios, por ejemplo, productos y divisiones en un mismo problema? Cuando ocurra eso, yo voy a trabajar siempre de izquierda a derecha. Primero voy a hacer las operaciones que estén pegadas de izquierda a derecha, luego las que siguen de izquierda a derecha hasta que yo termine. Una vez que yo haga todo el tipo de una operación, voy a pasar a la siguiente porque también podrían haber varias sumas y varias restas. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es llevar ese orden. Vamos a comenzar con una explicación breve de lo que es el módulo o el residuo de una división. Normalmente, nosotros hacemos una división, usamos la calculadora y obtenemos un número con su parte decimal. El módulo tiene muchas aplicaciones. Una muy común es, por ejemplo, determinar si un número es par o impar. Es bastante común utilizar el módulo para eso. Entonces, si analizamos una división, tenemos el dividendo, el divisor y el cociente, y de hacer esas operaciones yo voy a obtener un residuo. Entonces, miremos cada uno de los ejemplos. Por ejemplo, si yo quiero dividir estos valores 100 entre 25, el resultado va a ser 4. Si yo multiplico 25 por 4, sería 100, entonces no me va a sobrar nada. Quiere decir que 100 mod 25 me va a quedar 0. Miremos este otro caso. Yo tengo 100 entre 8. Si yo hago 100 entre 8 me va a quedar 12. 12 por 8, el resultado sería 96 y el residuo sería 4. Deducimos de aquí entonces que 100 mod 8 va a ser igual a 4. Ahora, miremos acá. 9 mod 2. Si usted observa, 9 mod 2, yo voy a buscar un número de la tabla del 2 que es cercano a 9. Entonces el más cercano sería 8. De 8 a 9 solamente hay 1. Entonces vamos a decir que 9 mod 2 es exactamente 1. En el otro caso, 75 mod 7. Yo voy a buscar un número de la tabla del 7 que me dé cercano a 75, entonces sería 70. De 70 a 75 solo hay 5. Entonces ese sería el resultado o el residuo de esa división. ¿Qué pasa en este caso? Si usted observa, 2 es menor que 5. Es como que yo quiera hacer una división de un número menor. Así. En este caso, el módulo sería el valor que yo voy a tener a la izquierda. Miremoslo así como lo analizamos acá arriba. Un número de la tabla del 5 que me dé cercano a 2. Entonces el número de la tabla del 5 sería 0. 5 por 0 es 0. De 0 a 2 me quedan 2. Siguiente. 23 mod 5. Un número de la tabla del 5 que me dé cercano a 23 sería 20. 21, 22, 23. Me quedaría 3. En el caso del módulo, siempre el resultado, mire, debe de ser menor a este valor. 5 es menor que 7. Es imposible que le dé un número exactamente como este. Si llega a pasar eso, entonces el resultado debería de ser 0. Mire, 5, el número que resultó es un número menor que 2
En este caso 5, el número que resultó es menor 3. Aquí 8, el número que resultó es menor que este, y aquí el número que resultó es menor que este. Entonces, como conclusión, podemos decir que el módulo es el residuo de una división.